buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la democracia venezolana, compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a retomar un tema que es demasiado importante. Digo retomarlo porque hace 72 horas este tema era conmoción nacional. Sin embargo, la tendencia en general en el consumo de información y sobre todo en estos tiempos de crisis política, donde un escándalo tapa otro y así sucesivamente, hace que de repente se pierda el foco de la atención. Pues Santa Elena de Guairén no es un episodio pasado, no es algo que ocurrió. No, en el sur del país está en marcha una tragedia y algunos han denunciado incluso una masacre. Tenemos información reciente: colectivos armados toman el aeropuerto de Santa Elena de Guairén y secuestran al hijo de un cacique. Esto lo trae La Patilla en su principal titular. La diputada Larisa González denuncia que continúa la situación irregular en Santa Elena de Guairén. El hospital Vera Subitá está colapsado con los heridos porque están llegando del aeropuerto con pemones heridos. El régimen sigue masacrando al pueblo indígena, denuncia esta diputada. El Foro Penal denuncia que acaba de fallecer Clever Pérez, indígena de Cuparacay, en el hospital de Boavista. Sería el quinto asesinado registrado entre el 22 y el 23 de febrero en el municipio de Gran Sabana, y el tercer indígena. Clever era guía del Tepuy Roraima. Bueno, muchísimas informaciones. Por supuesto, no puede faltar aquí la voz vibrante denuncia del diputado América Gracia. En Santa Elena de Guairén, todos los heridos que son dados de alta en el hospital Zurita los trasladan inmediatamente al fuerte militar Escamoto, convirtiéndolo en un vulgar campo de concentración de presos políticos. Escandalosa esta situación, y tenemos en línea precisamente al diputado Américo de Gracia para que nos dé más detalles y nos actualice sobre estas crisis que, repito, no es que ocurrió el pasado sábado o el pasado domingo, está desgraciadamente en pleno desarrollo. Américo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a Venezuela y al mundo a través de tu programa La Fuerza es la Unión, a través de Radio Caracas Radio. Bueno, tú acabas de hacer una síntesis bien sucinta de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió y lamentablemente de lo que puede ocurrir en Gran Sabana y específicamente en Santa Elena de Guairén, en Cumaracapay, en Maura. Anoche, pues, falleció en el hospital de Boavista un guía turístico, así como tú lo acabas de hablar, de origen quemón, habitante de Cumaracapay, es el tercera víctima indígena. Clever Pérez, de 24 años de edad, era un guía turístico de los que subían a Roraima, igual que Rolando Rodo de Zoraida, quienes murieron dentro de su hogar. Clever murió de un tiro en el pecho, estuvo convaleciente desde el día 22 hasta la noche de ayer, donde lamentablemente falleció en Brasil, dado que los heridos graves tuvieron que ser trasladados a Brasil porque Santa Elena de Guairén el hospital de Santa Elena está desahuciado, no tiene absolutamente nada y no es responsabilidad de los médicos, sino de la desidia oficial. Eso es uno de los elementos más graves que pudiéramos destacar como lo ocurrido el día de ayer. Otra de las cosas gravísimas que ocurrió el día de ayer es lo acontecido en el aeropuerto internacional de Santa Elena de Guairén, ubicado en la comunidad indígena de Maurac. ¿Y por qué hago el paréntesis en la comunidad indígena de Maurac? Porque los terrenos, las tierras destinadas al aeropuerto se hicieron en territorio indígena de Maurac, con el compromiso entonces del gobierno de que le iba a dar la administración del aeropuerto a los indígenas pemones de la zona. Y esto se cumplió hace 3 años, después de largas luchas de los pueblos indígenas para optar por la administración directa del aeropuerto. Esto se logra, y el día de ayer
el aeropuerto fue asaltado por un coronel sin nombre, porque no portaba nombre y no fue identificado ni se sabe a qué fuerza pertenecía, y por eso lo coloco como un elemento sospechoso. A quien sí se conocía era a Oscar Maita, que es un prófugo de la justicia y encabezaba un grupo de civiles armados. Oscar Maita, este ciudadano, es el que hoy está al frente de la seguridad del aeropuerto internacional de Santa Elena de Guairén, ubicado, repito, en Maurac, con 700 hombres que, de acuerdo a la narrativa que hemos publicado también en nuestro Twitter y en SOS Orinoco, de Omar Pérez, también indígena, manifiesta que los hombres tienen claro acento colombiano y que por la cercanía entre Tumeremo, Gran Sabana, municipio de Gran Sabana y municipio Sifonte, ellos saben y conocen que estos hombres los han visto operando en el municipio Sifonte, vale decir Tumeremo, El Dorado y Las Claritas, lo que significa que o son ELN o son planes de la zona que fueron llevados a propósito de los acontecimientos del 23 de febrero. Esto es sumamente grave porque son estos hombres los que hoy están al frente del aeropuerto de Maurac. Esa es la situación. Secuestraron al hijo de Jorge Gómez, que es el capitán indígena de Maurac. Se lo llevaron detenido, lo tienen en el fuerte Escamoto, que está convertido lamentablemente en un campo de concentración, igual tal como lo acaba de narrar. Todos los heridos que le dan de alta en el hospital Zurita de Santa Elena de Guairén son llevados lamentablemente a el fuerte Escamoto, que es el fuerte militar más importante del municipio de Gran Sabana y que queda en la frontera con Brasil. De modo que esta situación es extremadamente delicada. Están haciendo redadas y allanamiento en todos los barrios populares para llevarse a los líderes, no solamente indígenas, sino también líderes populares de la sociedad civil que están en Caño Amarillo, en Quehüey 1, en Quehüey 2, en Barrio Briceño, o sea que son en Cielo Azul, La Planta, que son barrios que por supuesto tienen muchísima actividad social y que eran los líderes que estaban al lado de Emilio González, alcalde del municipio Gran Sabana, hoy también con orden de captura por parte del régimen, que es propicio también resaltar y subrayar que Emilio González es el único alcalde de los 335 alcaldes del país que tiene origen indígena, que es indígena y que es de la etnia Pemón y que hoy tiene orden de captura y prácticamente está huyendo del régimen en este momento. O sea, la situación pinta delicada porque la comunidad de Maurac y la comunidad indígena se reunieron el día de ayer hubo una reunión de capitanes que ellos mismos describen en Santo Domingo de Turacén, donde van a pelear el aeropuerto porque por derecho les corresponde y ha sido prácticamente una conquista de los pueblos indígenas en el municipio de la Gran Sabana. Y por supuesto le solicitan al gobierno que desalojen a estos antisociales que hoy están al frente del aeropuerto con este personaje designado por el gobernador del estado Bolívar, o el que funge como gobernador, Oscar Maita, y que nosotros también hemos colocado y colgado en nuestras redes para que todo el mundo identifique quiénes son los que de una u otra manera hoy atropellan a los pueblos en plural, pueblos pemones indígenas, porque son varias etnias de una misma raíz, de una misma lengua, pero que están hoy lamentablemente siendo acosados por el régimen.
Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia a propósito de la situación en Santa Elena de Guairén, que como han escuchado ustedes, no es que ocurrió entre sábado y domingo, sino que no solamente permanece, sino que se agrava. Américo, aprovecho la oportunidad para pedirte precisiones sobre dos temas. Por un lado, el país se escandalizó, el mundo se escandalizó con un video donde era posible ver 3 tanquetas persiguiendo a un camión y luego, al parecer, cuando el camión fue copado, el conductor del mismo fue baleado. Ya esto era un motivo de alarma, preocupación y condena. Luego se supo que los habitantes de la zona y concretamente del hotel, el llamado Hotel La Abuela, desde donde se hizo la toma que permitió que el mundo conociera este atropello, pero habían sido detenidos, les habían retirado los teléfonos, les habían revisado el contenido de sus teléfonos celulares. Queríamos precisar contigo si esto en efecto es así. Y en segundo lugar, te quería preguntar lo siguiente. Ayer el diputado Guzamana, diputado indígena, denunció también la existencia de 25 asesinados en la zona, cifra que contrasta con los reportes, digamos, confirmados por reporteros que han estado cubriendo la fuente. Según los reportes de las víctimas en la morgue, llegarían a 5 las víctimas fatales con el indígena que falleció ayer, con Clever. Sin embargo, se han escuchado cifras distintas. ¿A qué obedece esta disparidad? Te escuchamos. Creo que la pregunta es no solamente inteligente, sino también pertinente. Y es bueno aclararla ante la opinión pública nacional e internacional. Fíjate, el primer elemento, los detenidos son muchísimos, entre ellos los del Hotel La Abuela, entre ellos la propia presidenta de la Cámara de Comercio, que también está detenida, y todos los detenidos están siendo llevados a el fuerte Escamoto, tal como lo acabamos de decir, y convertido en un campo de concentración. Y lo ocurrido con el camión, y ahí se filmó incluso cómo en efecto no solamente agredieron al camión, no solamente hirieron de muerte al chofer y al ayudante, sino también que ellos mismos se llevaron los cadáveres de el chofer y el ayudante. Y eso ya de hecho, eso es un crimen de lesa humanidad, y la forma como operan es aún peor. Ese primer elemento hay que tenerlo pendiente. Lo otro, la disparidad de las cifras. En medio de la opacidad, porque el gobierno y el régimen es especialista en ocultar la cifra, no tiene por qué a nosotros escandalizarnos un hecho, o mejor dicho, escandalizarnos no, porque siempre nos va a escandalizar uno como sino desconcertarnos, porque hay un elemento, un régimen que oculta las cifras de la hiperinflación, que oculta las cifras de homicidio a través del 6CPC o de la Fiscalía, que oculta las cifras de paludismo. ¿Por qué no va a ocultar las cifras de los muertos y evitar que el mundo se entere cuántos hay? El contraste entre la cifra dada por Guzamana, que obedece a las cifras que está dando hoy el alcalde Emilio González desde Pacaraima, no es contrario a las cifras que dan los periodistas. Los periodistas tienen que cumplir con su misión y decir los cadáveres que vieron. No pueden inventar los cadáveres. Ahora, todo el mundo sabe, y tú has sido testigo de excepción, Chugo, cómo este régimen a lo largo, por lo menos yo tengo conciencia de eso, de lo que ha ocurrido desde el año 2006, 26 de septiembre del año 2006, la primera masacre en los pueblos indígenas en Musupa, Alto Paragua, en el sector minero, donde asesinan a 8, pero solamente uno aparece, y no aparece muerto sino vivo, y es quien denuncia la desaparición de los otros cadáveres que fueron tirados al río Paragua. Entonces fueron tirados al río Paragua para desaparecerlo, y no fueron pranes los que los mataron, fueron militares
que gracias a la denuncia oportuna, pertinente que hiciéramos en el año 2006, hoy están presos, hoy están condenados. Lo que significa que no oculta para nada, no difiere para nada de que estos señores siguen con esta práctica criminal de desaparecer las evidencias, como ocultaron la masacre de Tumeremo, que gracias a sus familiares se encontraron los cadáveres en una fosa común después de 6 días de continua negación de parte del régimen de que la masacre había ocurrido. Y nosotros hablamos de 17 cadáveres en la masacre de Tumeremo y terminaron siendo 18. Y fíjate qué coincidencia, el número 18 hasta la fecha no ha sido identificado. Los números del 1 al 17 fueron identificados porque le aparecieron dolientes, y por eso la importancia para nosotros cuando abrimos una campaña de que pongan en auto y en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional si su familiar, su pareja o su hermano, su primo o su amigo, vecino está desaparecido, para poderlo contrastar con las cifras. Eso es lo grave de esta situación, y yo creo que todavía la historia está por escribirse. Lastimosamente quisiéramos que esta no fuera la narrativa, que esta no fuera la verdad y esta no fuese la última conclusión, y que no hubiese más cadáveres, ni hubiese más fallecidos, ni desaparecidos, ni muertes. Pero estamos hablando de una organización criminal que tiene hoy lastimosamente el poder secuestrado en nuestro país. Américo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos de esta madrugada del jueves 28 de febrero. Era Américo de Gracia, explicando, aclarando para quien no esté en autos de lo que ha ocurrido en esta zona, la diferencia que hay entre las víctimas fatales registradas en la morgue del único hospital de la zona o en el hospital de Boavista, y esta práctica consuetudinaria de desaparecer los cadáveres en fosas comunes o lanzados al río. Duro, ¿verdad? No es una novela, no es una historia de ficción. Es lo que ocurre en Venezuela, y repito las palabras de el diputado Américo de Gracia, no de ahorita, desde hace más de una década. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a tocar un tema muy distinto, pero que también tiene que ver con la vida.
Alguien dijo alguna vez, acuñó una frase, decía, el agua es vida, y nosotros estamos hoy sin agua. La situación en Caracas es muy dura, muy ruda. Los ciclos se han espaciado de una manera infernal. Hay una gran cantidad de sectores que no tienen agua un día, pero el otro tampoco. Y además, para colmo, ayer anuncia Hidrocapital que va a haber una suspensión del servicio durante todo el asueto arbitrario decidido por el señor Mauro Moros, que se conecta luego con el asueto de Carnaval. Imagínense ustedes. Hoy va a haber un evento muy importante sobre este tema, la ruta del agua en el marco del Plan País, el proyecto País que ha planteado la Asamblea Nacional a todos los venezolanos. Va a haber un evento específico sobre este tema del acceso al agua potable. Uno de los ponentes va a ser el ingeniero José María de Viana, y lo tenemos en línea en este momento. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es la ruta del agua? Te escuchamos. Aló, José María, te escuchamos. Bueno, te quería comentar que esos grandes problemas del país, entre los cuales está el agua, pues el agua se ha metido dentro de las casas de la familia y entonces ha alterado los ciclos fundamentales de vida. Pues los venezolanos tenemos hábitos de higiene bien exigentes y por lo tanto la existencia de agua limpia y abundante fue una condición de vida de los venezolanos. En este momento todas las ciudades del país tienen una situación de suministro escaso, intermitente, y además en algunas ciudades particularmente tenemos problemas muy serios de calidad. Bueno, simplemente comentar, vamos a tener hoy en la Universidad Metropolitana una presentación en la cual vamos a explicar cómo un grupo numeroso de expertos del mundo del agua potable se ha dedicado a estudiar con detalle lo que ocurre en los 24 sistemas de abastecimiento regional de agua del país y poder definir con claridad por qué el agua que llega a las ciudades en este momento es entre un 30 y un 50% menos que hace 20 años atrás. Es decir, estamos frente a una situación totalmente inédita, por el cual los sistemas no solamente no crecieron para ofrecer mayores cantidades de agua, sino que los sistemas están entregando menos agua. En el caso de Caracas, en el año 99 entraban a la ciudad a través de los 3 sistemas, TUI 1, TUI 2 y TUI 3, 20.000 litros. En este momento están entrando entre 12 y 14. Pues. Entonces, efectivamente, eso se repite inclusive en ciudades con acueductos más sencillos, como el acueducto de Ciudad Guayana o el acueducto de Ciudad Bolívar. Eso hace que poblaciones que están al lado de los ríos más caudalosos de América del Sur tienen problemas severos de abastecimiento en San Félix, en distintas zonas. Y bueno, lo que queríamos comentar es que ese equipo, que tiene además varios años trabajando, ha venido identificando con mucha precisión qué hay que hacer. Para nosotros el tema de recuperar la frecuencia, la continuidad y además la calidad del agua es un tema fundamental. Y efectivamente vamos a discutir de ese tema, cómo es, le llamamos hoja de ruta porque es un tema que no permite improvisaciones, es decir, es un tema que requiere que desde el primer día se hagan las cosas correctamente y lo más rápidamente posible. Y bueno, la buena noticia efectivamente es que ese es un sistema que va a tardar más de 5 años en recuperar sus condiciones totales, pero que muy rápidamente los venezolanos van a ver a través del agua la esperanza y la luz de una nueva Venezuela. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital. José María, tu palabra para nosotros es muy valiosa, no solamente porque conocemos tus credenciales profesionales, sino porque además tu experiencia acredita la factibilidad de resolver en breve plazo una situación crítica, como ocurrió ya cuando tú y tu equipo recuperaron Hidrocapital antes de que volviera a ser destruida por este gobierno. Ubícanos, ya nos dijiste en términos de Venezuela, cómo aquí tenemos situaciones desde acueductos muy complejos, como el acueducto de Caracas, el sistema TUI 1, 2 y 3, hasta acueductos relativamente sencillos, como en Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, todos están colapsados. Ubícanos
ubícanos un poco en el contexto regional. ¿Cómo hacen países similares al nuestro en cuanto a calidad de vida, en cuanto a grado de desarrollo económico, para resolver este tema de acceso permanente al agua de calidad? Esto que nos estamos planteando nosotros es una cosa de Suecia, de Noruega, del primer mundo, o esto ha sido abordado y enfrentado con éxito en Venezuela y en países de la región. ¿Qué escuchamos? Chubo, efectivamente, en los países vecinos ha ocurrido una transformación fundamental en todas las compañías de servicio, es decir, agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, y también recolección de basura y transporte público. ¿Por qué? Bueno, porque esos países entendieron que el valor social más importante es que los servicios protejan especialmente a los más débiles. Y eso significa que las empresas de servicio de los países vecinos, estoy hablando de Colombia, de Ecuador, de Brasil, el caso venezolano lo ven con mucha preocupación porque es un caso muy extraño. Es decir, aquí ocurrió fue que las empresas de servicio fueron colonizadas por un proyecto de ocupación política, de control político. Por lo tanto, el tema del talento, el tema del conocimiento fue despreciado. Hay empresas de estas que en algún tiempo han sido dirigidas por personas de muy bajo nivel técnico y de competencia, han perdido el capital humano que esas empresas tenían, han perdido sus capacidades técnicas, y efectivamente entonces ahora el problema nuestro no es solo las molestias en las familias, sino que eso tiene una dimensión en el área de la salud gigantesca. Es decir, no hay forma de tener salud pública sin agua abundante y limpia, y además tiene un efecto económico desastroso. Si muchas empresas simplemente tienen que cerrar sus puertas porque la seguridad de suministro. Pero efectivamente, vamos a decirlo específicamente, en los barrios más humildes de Medellín, que es una ciudad colombiana que se parece mucho a Caracas por los barrios, porque necesita suministro en las partes más altas, porque tienen barrios de condición humilde. Esos barrios tienen agua continua y de excelente calidad, pero no solamente agua, tienen un servicio de transporte público que funciona muy bien, inclusive un teleférico eficiente, tienen un servicio de telecomunicaciones proverbial y tienen un suministro de gas doméstico por tubería y de electricidad confiable. Entonces, efectivamente, nosotros somos un caso que lecciones que habíamos aprendido, te quiero decir, Chubo, porque de repente podemos olvidar. Miren, en el caso de Caracas teníamos las empresas de servicio de mayor prestigio a nivel mundial, el Metro de Caracas, la Electricidad de Caracas, Hidrocapital en su momento también. Eso significa que efectivamente una lección que habíamos aprendido se despreció, se consideró que esas empresas podían ser colonizadas con fines proselitistas. Y bueno, ahí tenemos ese desastre tan grande, donde hay mucha gente de buena voluntad en las hidro, pero con muy pobre nivel de conocimiento y con escasos recursos. Sin embargo, quería comentarte que adicionalmente no es un caso de escasez de recursos, porque en este periodo también el sector de agua invirtió $9.000 millones, de acuerdo a las declaraciones de la presidenta de Hidroven 2 años atrás. Esa es la cifra más alta de inversión en dinero que se ha tenido en la historia venezolana. Y sin embargo, no hay ninguna obra de las que se hicieron con ese dinero que estén en operación y que estén funcionando. Entonces tenemos un problema adicional que a la incompetencia, al bajo nivel de conocimiento técnico, un problema severo en el manejo de los fondos públicos, que solamente lo comento porque tenemos que aprender de eso. Es decir, efectivamente el país va a tener muy escasos recursos en los próximos años y tiene que utilizarlos en forma transparente, con mucha seguridad y con enorme conocimiento del resultado que va a tener. Nosotros estimamos que invirtiendo durante el primer año alrededor de $300 millones podemos salir de esta emergencia. Estamos conversando con José María de Viana, expresidente de Hidrocapital y ponente de uno de los ponentes del evento La Ruta del Agua, que va a tener lugar hoy en la Universidad Metropolitana en el marco de la presentación del proyecto País. Finalmente, José María, te confieso lo siguiente: hace ya 29 años yo trabajé en la Oficina Central de Estadísticas e Informática. Yo fui jefe de publicidad del Censo 90, repito, hace 29 años. Y
Y en aquella oportunidad, yo al cotejar las cifras de lo que era el acceso al agua potable por tubería, descubrí con sorpresa que el único país de la región que estaba por encima de Venezuela era Costa Rica, pero que Venezuela estaba por encima de Brasil, por encima de México, por encima de Chile en materia de la cantidad de población con acceso al agua potable por tubería. Nos estás diciendo ahora que en la región hay preocupación por el caso venezolano, por cómo nos hemos quedado atrás, pero nos das también una buena noticia. Hoy en este evento van a estar personas, equipos técnicos, analizando los 24 sistemas de acueductos del país. Es decir, hay masa crítica, hay recurso técnico, te pregunto, para salir adelante en esta crisis. Hay un profundo conocimiento técnico, hay un enorme conocimiento de lo que significa ejecutar las obras positivamente. Recuerda que nos tocó a nosotros trabajar en Hidrocapital en un momento en que el barril de petróleo estaba en $8, por lo tanto nosotros aprendimos a hacerlo bien. Ahí es emblemático que se incorporara el segundo embalse más grande de la región capital, que es el embalse de Aguasa, se terminó de construir y se conectó en esa época. Por lo tanto, no solamente hay un enorme conocimiento que estamos rescatando, que estamos poniendo en la discusión, sino además una enorme experiencia en algo que para los ingenieros es fundamental. Mire, la gente no vive de promesas, la gente vive de soluciones. Y cuando usted en un acueducto comience la rehabilitación, tiene que a los pocos meses, tiene que incrementar en forma notable la cantidad de agua que reciben los venezolanos y también mejorar la calidad. No es con promesas ni con excusas, sino con realidades cumplidas, y eso es un poco lo que estamos haciendo, y lo que queremos fundamentalmente transmitir es, mire, nosotros no nos hemos olvidado de ese problema, lo tenemos con un nivel de detalle muy importante, y estamos absolutamente comprometidos a que esa tarea en un nuevo gobierno se va a realizar con todas las garantías de la calidad técnica y con todas las garantías de un trabajo profesional de altísima calidad. Muchísimas gracias al ingeniero José María de Viana, ponente, repito, del evento La Ruta del Agua, junto con otros dos destacadísimos ponentes. Este evento va a tener lugar hoy a las 10 de la mañana en los espacios de la Universidad Metropolitana y se produce en el marco de la presentación del Proyecto País. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y les acabo de relatar cómo hace apenas casi 3 décadas tuvimos nosotros la suerte, el privilegio de trabajar con la comunidad estadística venezolana. Estuvimos primero como jefe de publicidad y luego como directores de comunicación social de la Oficina Central de Estadística e Informática. En aquel tiempo, en esa Venezuela, si usted quería tener acceso a los indicadores económicos, a los indicadores sociales, a los indicadores de la producción, del comercio exterior, a cualquier tipo de indicador, usted sencillamente hacía la solicitud y recibía la información. ¿Por qué? Porque es información pública.
de interés público, conseguida, recabada y organizada con dinero público. Entonces, por supuesto, esa información tiene que estar a disposición del ciudadano. Bueno, pero eso era antes, cuando había democracia. En la actualidad, como desgraciadamente sabemos, todos esos datos están secuestrados por el gobierno, no por el Estado, por el gobierno, y tener acceso a los mismos es prácticamente misión imposible. Es una tarea detectivesca tratar de encontrar esos indicadores. Por eso, en materia de indicadores sociales, ha sido necesario que la sociedad civil desarrolle otros mecanismos para saber cuál es la realidad. Uno de esos mecanismos muy valiosos es la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, ejecutada por varias universidades venezolanas, entre ellas la Universidad Católica Andrés Bello. Ayer se presentaron los resultados de la ENCOVI 2018 y a propósito de eso tuvimos una conversación con Luis Pedro España, el sociólogo Luis Pedro España, conversación que a continuación les presentamos. Vamos a conversar de inmediato con Luis Pedro España. Ayer se presentaron los resultados de la ENCOVI 2018. El que se hayan presentado los resultados de esta encuesta en un 27 de febrero no deja de ser interesante, simbólico, alegórico, pero en todo caso más interesante son los hallazgos que están en esa encuesta y sobre todo algo muy, muy interesante, la forma como se empalman los hallazgos de la encuesta con, la mirada hacia el futuro, con todo lo que tiene que ver con el tema del Plan País, con la preocupación del país por cómo reconstruir una Venezuela de todos y para todos. Por eso tenemos en línea a Luis Pedro España, al sociólogo Luis Pedro España. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué podríamos decir de esto, de los resultados de este último estudio que desde el año 2014 está tomándole el pulso a la situación social del país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y todos los que nos están escuchando. Pues fíjate, creo que uno de los múltiples hallazgos que siempre en COVID nos trae, además de una visión general de deterioro y un deterioro que es consecuencia de unas políticas económicas y sociales no solamente absolutamente erradas, sino que además, en términos sociales podríamos decir politizadas porque el sentido de la acción del Estado tiene un solo norte y ese único norte es mantener al régimen en el poder. En COVID lo que mostramos es como un conjunto de poblaciones que están dejando de ser atendidas porque son invisibles para el régimen. Son invisibles para el régimen porque sencillamente no les interesa desde el punto de vista político. En esta encuesta, en esta presentación del COVID, lo que hemos tratado de hacer es un esfuerzo importante de focalización, de tratar de presentar los resultados a nivel municipal en lo que serían los grandes bolsones, digamos, de vulnerabilidad que tiene el país. Porque además esto nos sirve, hecho, para orientar lo que pueden ser las políticas públicas del futuro y alimentar lo que está haciendo el programa de políticas públicas de la Asamblea Nacional, que se conoce como el Plan País. Yo creo que el dato que además yo le decía a los amigos periodistas que tenía que ser el titular es que hicimos un cálculo de cuántos son las víctimas de estos últimos 5 años de crisis. Y lo que nos conseguimos es que a esas cifras de muertos o de asesinatos producto de la conflictividad política hay que añadirle las víctimas que suman la crisis social. Y esas víctimas de la crisis social de los últimos 5 años, el COVID estima que aproximadamente unos 20.000 niños menores de 1 año han muerto producto de esta crisis y que hemos perdido al menos 3.5 años de esperanza de vida producto de estos 5 años, porque en estos 5 años, digamos, de deterioro, pues entonces hay gente que no debió haber muerto y que murió, y especialmente hubo niños que no debieron haber muerto, pero por falta de atención, por crisis de alimentación, por todas las deficiencias que tenemos en el sistema de salud del país, pues efectivamente fallecieron. Creo que ese es el dato, uno de los datos más relevantes que hemos podido sacar, calcular cuánta es, digamos, el costo social, pero el costo social en vidas humanas y en pérdidas de años de vida de estos últimos 5 años.
Estamos conversando con el sociólogo Luis Pedro España. Él fue conductor del proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello y en la actualidad es uno de los referentes más importantes del equipo que realiza la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida del venezolano, que desde el año 2014 es adelantada por un conjunto de universidades venezolanas. Caramba, 20.000 niños muertos del 2014 hasta hoy, 3.5 años menos de esperanza de vida. Es rudo, es muy rudo. Ahora, Luis Pedro, en el contexto de esta situación país que está viviendo Venezuela en este arranque de 2019, con un país apesadumbrado por la hiperinflación y un gobierno que, cual Nerón, quema alimentos y medicinas, ¿qué podemos extraer los ciudadanos del ENCOVI como datos hacia adelante, como datos para avanzar en la construcción de un futuro distinto? Sí, yo creo que hacia adelante, yo creo que uno de los aportes de ENCOVI es que identifica cuáles son las poblaciones que deben ser atendidas, y esas poblaciones las identificamos bajo el principio de vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad es una población que, producto de ser desatendida por el Estado y producto de ser sometida a un conjunto de condiciones adversas del entorno, pues tiene consecuencias, y algunas de esas consecuencias que recibe esa población son irreversibles. Y entonces la ENCOVI de este año lo que ha tratado es de identificar esas poblaciones vulnerables para que esas poblaciones vulnerables sean el objeto de las políticas públicas. Te pongo un ejemplo que lo va a entender perfectamente la audiencia. Un joven venezolano o un adolescente venezolano entre 13 o 17 sometido a una situación de crisis puede llevar a el abandono escolar, a que deje la escuela producto de la crisis que vive su hogar, pues, su crisis de ingresos, que no le alcanza el dinero, etcétera. Que ese joven deje la escuela, eso es una consecuencia social de la crisis que va a ser irreversible para él, porque regresar a la escuela le va a resultar absolutamente difícil y costoso. Entonces, nosotros hemos calculado que el riesgo, esa población en riesgo, aproximadamente son unos 586.000 jóvenes que están en esa situación. Eso sería más o menos como el 35% de los jóvenes entre 12 y 15 años que estarían en riesgo de abandonar la escuela. Entonces, lo que es identificar esa población y identificarla donde está concentrada a nivel municipal, pues entonces permite hacer un programa de retención escolar en los planteles de esos municipios a través de becas estudiantiles, a través de fortalecimiento docente, para que esos 586.000 jóvenes que están en situación de riesgo de dejar la escuela, pues no la dejen. Lo mismo podemos decir en el programa de alimentación escolar. Tenemos 2 millones de niños entre 6 y 12 años que pertenecen a hogares pobres y que no asisten a la escuela con regularidad, a pesar de que están matriculados, o que inclusive están en riesgo de dejar la escuela. Entonces eso además lo tenemos una vez más municipalizado. Entonces sabemos que en 33% de las escuelas de Venezuela, de las 24.000 escuelas que existen en el país, hay que instaurar, digamos, con prioridad programas de alimentación escolar para que entonces esos jóvenes, esos muchachos, esos niños asistan a la escuela y entonces las familias los retengan aquí, porque bueno, en estas escuelas van a comer. Y así hemos hecho con las poblaciones embarazadas, lo hemos calculado también para, por supuesto, los hogares que están en pobreza, para aquellos adultos mayores que no reciben pensiones porque nunca pudieron contribuir o hacer contribuciones al Instituto Venezolano de Seguros Sociales, empleo de emergencia, la población que está, digamos, en situación de empleo precario o inclusive de desempleo, con los programas de empleo de emergencia que son aproximadamente 1 millón para 1 millón de personas. Es decir, lo que hemos diseñado, y esto hay que decirlo, que es muy importante en coordinación con la Asamblea Nacional, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Social, un programa, digamos, de atención a la emergencia que tienen como un abanico de 12 programas sociales con estas poblaciones identificadas, con estas poblaciones localizadas, y esa es la forma chubo moderna de hacer política social
porque esa es la forma, digamos, de afectar, de apuntar precisamente dónde están los problemas y la ayuda a esos sectores. Efectivamente, estamos conversando con Luis Pedro España, el sociólogo Luis Pedro España, y estamos viendo que en el documento, el conjunto de láminas, donde se presentan los resultados, los hallazgos del ENCOVI 2018 y su articulación con el Plan País, nos señalan que aquí hay 3 fases del plan: la fase de emergencia, la que acaba de hacer referencia Luis Pedro España, la fase de estabilización y la fase de reforma profunda. Esto es muy importante, Luis Pedro, porque a veces la atención a la emergencia destruye o ignora los pasos que hay que dar para que una vez solventada la emergencia se pueda caminar hacia la construcción de prosperidad. Explícanos un poco esto, porque es una de las diferencias sustanciales entre hacer vivible la pobreza y efectivamente superarla. ¿Te escuchamos? Sí, no, tu observación es muy importante. De todas las fases del Plan País, la fase social, la fase económica, la fase de infraestructura, de servicios públicos, de hidrocarburos, etcétera, tienen estos 3 componentes. Uno de los componentes es atender la emergencia, lo urgente. Y en el programa social identificamos que esa fase de emergencia debe durar aproximadamente 9 meses o 1 año como máximo. Y estos programas de los que estamos hablando, estos 12 programas de atención a la emergencia, que tienen que ver con abastecimiento de alimentos y que las personas puedan acceder a esos alimentos, abastecimiento de medicinas, atención a poblaciones vulnerables, como hablamos hace un rato, de posibles receptores de la educación media, niños que no asisten a la escuela porque no hay alimentos, etcétera. Eso tiene que dar paso a los 9 meses al año a una fase de estabilización. Esa fase de estabilización es lo que consiste en reconstruir, en reestablecer lo que es la red social de atención del Estado, el fortalecimiento de la red escolar, el sistema de atención primaria en salud, la red hospitalaria que se encuentre en funcionamiento, sistemas de seguridad social que sean más universales para todos los adultos mayores, programas de capacitación y de reconversión laboral. La fase de estabilización sería aproximadamente, nosotros calculamos unos 3 años, y eso nos colocaría desde el punto de vista de la política pública en una situación en la que teníamos previo a lo que fue la destrucción del Estado social por parte del populismo, digamos, que vivimos en estos últimos 5 años con toda claridad, y podríamos decir como 20 años. Pero eso tiene que dar paso a una fase de reforma. Esa fase de reforma, por supuesto, un poco de más largo plazo, y es reformar el sistema educativo, el sistema de salud, de la legislación laboral, el sistema de seguridad social. ¿Con miras a qué? Bueno, con miras a tener un Estado social eficiente, muchísimo mejor, no solamente el que teníamos hace 20 años, sino inclusive muchísimo mejor a ese sistema de seguridad social, de prestación de servicios de salud y educación, que falló en los años 80, que falló en los años 90, porque lo que hay que recordar, y eso es una de las cosas que conversábamos en este encuentro en COVID, es que si bien es cierto que tenemos que recuperar los 20 años, y especialmente los últimos 5 años de crisis económica, lo que no podemos hacer es caer en los mismos errores que cometimos en los años 80 o en los años 90. Entonces, esta fase de reforma lo que trata es de montar un sistema educativo, de salud, laboral, de seguridad social, que sea mucho más eficiente y que atienda más a las necesidades de la población de lo que hizo el final, digamos, de la democracia en los años convencionales de los años 80 y 90, porque uno no puede olvidar que esta crisis de estos años fue producto de los errores que cometimos en los 80 y en los años 90. Pedro, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 28 de febrero. Era Luis Pedro España, sociólogo, experto en este tema crucial de cómo solventar la pobreza en nuestro país, y uno de los referentes fundamentales de esta investigación, que es la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI. Gracias, Pedro. No, muchas gracias a ti, Chu, y a todos los que nos están escuchando.
Esa fue la entrevista que ahora más temprano hicimos al sociólogo Luis Pedro España. Si visitan ustedes la prensa de hoy, en breves minutos, Pedro García Otero desgranará estos titulares. Verán que el gran titular de apertura de la primera plana del pasquín oficialista llamado Últimas Noticias dice: bono de carnaval llega a millones de venezolanos. Y la primera plana del diario 2001 dice: comida falla en 80% de los hogares. La desgracia es que ambos titulares son verdad. Es verdad los millones de personas que van a recibir el bono de carnaval, y es verdad que en 8 de cada 10 hogares venezolanos no hay comida, porque es que los bonos que monta este gobierno no son para resolver el problema social, ni la crisis alimentaria, ni la crisis de expectativas del pueblo, de realidades y de expectativas del pueblo venezolano. Eso es un mecanismo de control social, eso es otra cosa. De control, de extorsión política, eso es otra cosa. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Lestaras. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Hola para ustedes, este es su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión.